El heredero humilla al trabajador más fiel, pero el abuelo lo descubre y hace algo impensado. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Un carro negro, lujoso y brillante, rompió la calma del campo levantando una nube de tierra. Todos pararon sus labores. El motor se detuvo frente a la casa principal, una casona blanca de madera con un porche colonial y macetas llenas de flores secas. La puerta del carro se abrió despacio, y de él bajó un joven elegante, vestido con pantalón de lino, camisa blanca bien planchada, lentes oscuros y un aire de arrogancia en cada paso. Era Esteban Lancaster, nieto del legendario Don Richard Lancaster, fundador de la hacienda. Esteban, que había estudiado administración agropecuaria en una universidad suiza, regresaba tras el retiro repentino de su abuelo por motivos de salud. Su fama lo precedía: frío, calculador, obsesionado con la eficiencia y el rendimiento. No creía en tradiciones ni en historias familiares. Su lema era claro: el pasado estorba al futuro. Los trabajadores formaron un semicírculo improvisado, mirándolo con desconfianza y respeto. Entre ellos estaba Valentín Harper, el peón más antiguo y querido de la hacienda. Con cabello gris y espalda recta, había dedicado más de 30 años a esas tierras, sirviendo lealmente a Don Richard, a quien consideraba casi un padre. Esteban no saludó, solo miró hacia Valentín y en voz baja le dijo a su asistente: «Ese es el viejo Harper del que tanto hablaban. Pensé que ya se había jubilado». Valentín, sin escuchar la frase completa, avanzó con una sonrisa sincera, extendiendo la mano. «Bienvenido a casa, señor Esteban. Es un honor tenerlo de regreso». Esteban apenas miró su mano, la ignoró y caminó hacia el porche. «No vine a saludar, vine a cambiar las cosas». La tensión se sintió de inmediato. Un aire diferente soplaba sobre Silver Creek, uno que no traía olor a cosecha, sino a conflicto. La mañana siguiente amaneció con un silencio incómodo. El cielo estaba nublado, como si la tierra presintiera que algo no estaba bien en Silver Creek. Los peones se reunieron temprano, como siempre, listos para el inicio de la gran cosecha de otoño, uno de los momentos más importantes del año. El ambiente solía estar lleno de esperanza, pero ese día el aire se sentía pesado, denso, como si la dignidad estuviera a punto de ser pisoteada. Esteban apareció puntual, vestido con un chaleco de cuero oscuro, botas nuevas y un reloj suizo brillante en la muñeca. Caminaba con paso firme, acompañado por su asistente personal, Gregory, un hombre joven, flaco y con una expresión siempre arrogante. En sus manos llevaba una carpeta con documentos. Los trabajadores estaban alineados cerca del granero, junto a los tractores. Entre ellos, Valentín Harper se mantenía erguido, con la cabeza ligeramente inclinada en señal de respeto, como había hecho durante décadas al inicio de cada cosecha. Tenía las guantes en los bolsillos y una mirada confiada de quien sabe lo que hace. Esteban, sin rodeos, se paró frente a todos y dijo: «Voy a ser breve. Esta cosecha será la más eficiente en la historia de esta hacienda. Para lograrlo, necesito operadores capacitados en nuevas tecnologías. No podemos permitirnos errores de gente que ya no tiene el mismo ritmo de antes». Algunos peones intercambiaron miradas. Valentín permaneció inmóvil. Esteban lo miró directamente, con una sonrisa cruel, y soltó: «Valentín Harper, usted ha sido parte de esta hacienda por muchos años. Demasiados, diría yo. Pero los tiempos cambian y usted ya no encaja en este sistema». Valentín frunció el ceño, aún en silencio. Esteban continuó: «A partir de hoy queda fuera del equipo de maquinaria. No volverá a manejar los tractores. De hecho, ni siquiera hace falta que esté aquí». Un murmullo se extendió entre los trabajadores. El peón más joven, Matthew, apretó los puños. Esteban levantó la mano y remató: «A todos los presentes, que quede claro. A partir de ahora, el señor Harper no forma parte del equipo de Silver Creek. Si alguien tiene dudas, pueden pasar por la oficina». Valentín dio un paso adelante, miró a Esteban a los ojos y habló con voz firme: «No necesito maquinaria nueva para entender esta tierra. La escucho respirar desde que usted todavía usaba pañales». Esteban rió, seco: «Y por eso mismo es hora de que se jubile. Váyase antes de que le pidan que firme los papeles como cualquier empleado».
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Valentín, con la mirada cargada de dignidad herida, sacó lentamente las guantes del bolsillo. Las sostuvo un instante. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y caminó en silencio, bajo las miradas bajas de sus compañeros. Las nubes seguían grises sobre Silver Creek, como si el cielo mismo llorara lo que estaba por pasar. Valentín Harper, con el rostro endurecido por los años pero los ojos húmedos por dentro, se acercó despacio al viejo banco de madera donde solía dejar sus cosas cada mañana. Nadie se atrevía a moverse, ni una palabra, ni un murmullo. Solo el crujir de las hojas secas bajo sus botas gastadas rompía el silencio. Sacó las guantes con manos firmes, las mismas manos que por décadas sostuvieron el volante del tractor. Repararon cercas, sembraron esperanza. Las miró un instante, como si guardaran todas las memorias de su vida en ese campo. Luego, con una lentitud casi ceremonial, las dobló con cuidado y las puso sobre el banco. Después, se agachó y empezó a limpiar sus botas con un trapo que sacó del bolsillo trasero. Un gesto silencioso, digno, que pesaba más que 1000 palabras. Los peones lo observaban sin saber qué hacer. George, el capataz, tragó saliva, pero no tuvo el valor de intervenir. Matthew, aún con los puños apretados, parecía a punto de explotar, y al otro lado de la plantación, escondido entre los fardos de paja, estaba Thomas, el hijo de 10 años de uno de los trabajadores, con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Valentín se levantó, se puso el sombrero en la cabeza con respeto y miró una última vez hacia el granero, los campos, el viejo tractor oxidado al fondo. Respiró hondo. El silencio era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido para dejarlo despedirse. «Gracias», murmuró. No se sabía si le hablaba a la tierra, a los hombres o a sí mismo. Entonces empezó a caminar, paso a paso, alejándose por el sendero de tierra que bordeaba los campos. Nadie lo siguió, nadie lo detuvo, no por falta de cariño, sino por miedo. Miedo a enfrentar al poder, miedo a romper el frágil equilibrio que Esteban imponía con mano dura. Thomas, escondido, no pudo contenerse. Corrió unos pasos detrás de Valentín y gritó con voz temblorosa: «Señor Harper, espere». Valentín se detuvo, sin voltear. El niño corrió hasta él, con lágrimas en los ojos, y le dio un pequeño dibujo hecho con lápices de colores. Un tractor, un campo y un hombre con sombrero al frente. Abajo, en letras torcidas, se leía: «Usted es el corazón de esta tierra». Valentín tomó el dibujo, se hincó frente al niño, lo miró a los ojos y le dijo con voz suave: «Tú cuida esta tierra mientras no esté. ¿Me lo prometes?». Thomas asintió, secándose las lágrimas. Valentín le acarició el cabello y se levantó. Luego retomó su camino, cada vez más lejos, bajo un cielo que parecía a punto de llorar con él. El atardecer se extendía sobre el horizonte cuando Valentín llegó al cruce de caminos. Se detuvo junto a un viejo poste de madera, donde aún colgaba, oxidado, un letrero que decía Silver Creek, fundado en 1912. Puso la mano sobre él y, como si la madera hablara, un torrente de recuerdos se abrió paso en su mente. De pronto, el tiempo retrocedió. Era otro otoño, muchos años atrás. El cielo era más claro. La hacienda vibraba de vida. Valentín tenía poco más de 30 años, su cabello castaño aún sin señales de canas, y su cuerpo era ágil, fuerte. Don Richard Lancaster, entonces con poco más de 50, caminaba a su lado con una libreta en las manos y una expresión preocupada. «No hay manera, Valentín. Si seguimos sembrando así, perderemos la mitad de la cosecha», dijo don Richard, observando la tierra agrietada. «Es que las hileras están desordenadas, patrón. Mire, el agua se escurre mal y se pierde en los bajos. Hay que alinear todo con cuerda, estaca por estaca. Tomará días, pero el maíz crecerá derecho, como debe ser». Don Richard lo miró sorprendido. «¿Crees que con eso bastará?». Valentín se agachó, tomó un puñado de tierra y lo apretó entre sus dedos. «Esta tierra no necesita milagros, solo respeto». Don Richard, conmovido por la sabiduría sencilla y firme de su peón, asintió. Pasaron horas juntos colocando estacas, estirando cuerdas, marcando líneas con una precisión casi militar. Al final de la semana, el campo estaba alineado con tal simetría que parecía un cuadro pintado por la naturaleza misma.
Y semanas después, cuando las primeras hojas verdes brotaron con fuerza, don Richard bajó del porche, se acercó a Valentín y le dijo: «No eres solo un trabajador, eres parte de esta familia». Desde entonces, Valentín nunca faltó un solo día al trabajo. En los incendios, estaba ahí. En las sequías, cavando zanjas. En las madrugadas frías, encendía el fogón para los demás. Y cuando murió la esposa de don Richard, Eleanor, fue Valentín quien sostuvo al patrón en silencio, sin decir palabra, solo poniendo una mano en su hombro mientras miraban el campo que ella tanto quería. La hacienda en ese tiempo no era un negocio, era un organismo vivo alimentado por el sudor, los recuerdos y el lazo silencioso entre dos hombres muy distintos, pero unidos por un mismo amor, la tierra. El recuerdo se desvaneció con una ráfaga de viento. Valentín volvió a la realidad, parado frente al cruce de caminos, con los ojos llenos de nostalgia pero la espalda erguida, porque había sido parte de algo verdadero, y eso nadie podía quitárselo. El cielo se cubría de un morado opaco cuando Valentín llegó a la casita de madera al otro lado del arroyo. Ahí, entre álamos secos y hierba alta, vivía Franklin Frank Cooper, un antiguo peón de Silver Creek que se había retirado años atrás tras una caída en el granero. Desde entonces vivía solo con 3 perros viejos, una mecedora rota y una radio que sonaba más estática que música. La puerta chirrió cuando Valentín la empujó suavemente. «Frank, ¿estás despierto?». Una voz ronca respondió desde adentro. «Despierto y más vivo que ese mocoso que echó raíces podridas en la hacienda». «Pasa, viejo amigo». Valentín entró. La casita olía a madera húmeda, café recalentado y tabaco. En una esquina, la chimenea apenas daba un resplandor anaranjado. Frank estaba sentado junto a ella, con una cobija sobre las piernas y un vaso de whisky barato en la mano. «Lo supe», dijo sin rodeos. «Supe lo que ese muchacho hizo contigo, como a un perro, Valentín. Te echó como si fueras basura». Valentín se sentó frente a él, apoyando el sombrero en sus rodillas. «No quiero hablar de eso». «Pues yo sí», gruñó Frank, «porque tú y yo sabemos lo que significa esa tierra. La trabajamos, la sembramos, la salvamos de la sequía y del abandono. Esa hacienda era un templo, y ahora es una fábrica de arrogancia». Valentín bajó la mirada con el ceño fruncido. El fuego reflejaba en sus ojos la rabia que aún no había dicho en voz alta. «Tal vez ya no tengo lugar ahí. Esteban quiere máquinas, pantallas, números, no recuerdos». Frank se inclinó hacia él con intensidad. «Carajo, Valentín, tú eres los recuerdos. Tú eres el alma de esa tierra. Sin ti, Silver Creek es solo madera vieja y trigo sin corazón». Un silencio cargado de historia se instaló entre los dos hombres. Afuera los perros aullaban a la luna. La radio dejaba escapar un eco lejano de un blues sureño. Frank se sirvió más whisky, pero no lo bebió. «¿Sabes qué me mata más que la vejez? Ver cómo los hombres buenos se van en silencio. Tú no eres cualquier peón. Tú eres el último guardián de algo que ya nadie entiende». Valentín respiró hondo. El fuego crepitó como si respondiera a sus pensamientos. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me enfrente al nieto del patrón? ¿Que agarre un caballo y declare guerra?» Frank sonrió, con esa mezcla de cinismo y cariño que solo los viejos sabios tienen. «No te estoy pidiendo guerra, Valentín. Te estoy pidiendo que no te mueras por dentro. Esa tierra te necesita, y si don Richard aún respira, te aseguro que no está de acuerdo con lo que su nieto está haciendo». Valentín lo miró. Por primera vez desde su despedida, sus ojos mostraron un brillo distinto. Voluntad. Se levantó despacio, tomó el sombrero y se dirigió a la puerta. «Gracias, Frank. Tú sabes dónde encontrarme si decides hacer temblar la tierra». Valentín salió, y la luna lo recibió en medio del campo abierto. El viento silbaba entre los árboles secos, como una canción lejana que prometía que aún no todo estaba perdido. La mañana siguiente amaneció con un cielo detenido entre el gris y el dorado. El aire tenía un olor distinto, como a zacate quemado y tierra resentida. En el comedor improvisado junto al granero, los peones desayunaban en silencio. El ruido de las cucharas chocando contra los platos de lata era lo único que rompía la quietud tensa que se había instalado desde la partida de Valentín. George, el capataz, estaba sentado con el ceño fruncido. Era un hombre callado, leal a la hacienda,
pero también a los hombres que la sostenían. Frente a él, Andrew, un peón joven de cabello claro y ojos siempre curiosos, susurró: ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que Esteban lo echó sin avisar? George tragó con dificultad y dejó la cuchara a un lado. Lo echó frente a todos, Andrew, como si fuera basura, como si esos 30 años no valieran ni un puñado de polvo. Matthew, sentado más allá, golpeó la mesa con el puño. Él le enseñó a mi papá todo lo que sabe. Ese tractor viejo no se movería ni un metro si no fuera por Valentín. Jacob, uno de los más antiguos, miró hacia la entrada, por donde Valentín solía aparecer con su sombrero al hombro. Nunca pensé ver este campo sin él. El rumor que había nacido en los pasillos de la cocina y en las sombras de los establos ya se había convertido en una herida abierta. No era solo el hecho de despedir a un hombre como Valentín, era la manera, el desprecio, el silencio cruel de Esteban, la forma en que había impuesto su autoridad sin alma ni raíz. En el galpón de herramientas, Elisa, que manejaba los inventarios desde hacía años, hablaba en voz baja con Harold, encargado de los animales. «Dicen que don Richard todavía tiene poder sobre los papeles de la hacienda», susurró ella mirando por encima del hombro, «que Esteban solo está a cargo porque su abuelo quiso darle una oportunidad». Harold chasqueó la lengua y bajó aún más la voz. «Entonces alguien debería contarle lo que su nieto está haciendo. Porque si don Richard supiera que echó a Valentín así, estoy seguro de que pondría orden». Conforme pasaban las horas, el rumor se volvía indignación. Los hombres no hablaban abiertamente, pero sus gestos eran claros. Martillazos más fuertes, miradas largas hacia el portón principal, suspiros profundos. Hasta los caballos parecían inquietos. Y aunque nadie tenía el valor de enfrentarse directamente a Esteban, quien ahora recorría el campo en una cuatrimoto brillante, con lentes oscuros y una sonrisa arrogante, algo empezaba a formarse. Una grieta silenciosa, una espera contenida. Porque cuando un árbol tan viejo y sabio como Valentín es arrancado de su tierra, los que quedan atrás no pueden evitar preguntarse si serán los siguientes. El sol estaba en lo más alto, y el calor del mediodía caía sobre los campos de Silver Creek como una losa ardiente. Los tractores nuevos rugían y los peones trabajaban en filas precisas, bajo la mirada impaciente de Esteban, quien no quitaba los ojos del reloj ni del rendimiento de cada grupo. Subido en su cuatrimoto con un auricular en la oreja y un cuaderno en la mano, daba órdenes cortas, frías, sin alma. «Más rápido, Andrew. Ese tractor puede dar el doble de vueltas en 1 hora. Y tú, Jacob, no quiero excusas, quiero resultados». Pero algo en el aire empezó a cambiar. Un zumbido metálico, profundo, viejo, como el lamento de una máquina olvidada por el tiempo, se coló desde el camino de tierra al oeste de la hacienda. Al principio, los peones pensaron que era un recuerdo o un engaño del calor, pero no, era real. El sonido se hacía más fuerte, más claro, más imponente. Matthew dejó caer sus guantes. Elisa salió corriendo del almacén. Andrew se giró con el ceño fruncido. Hasta los caballos en el establo se inquietaron, relinchando hacia el horizonte, y entonces lo vieron. A lo lejos, envuelto en una nube de polvo ámbar, avanzaba lentamente el viejo tractor rojo, aquel que todos creían inservible, guardado desde hacía años en un cobertizo cerrado con candado. La máquina crujía, bufaba, pero avanzaba con firmeza, como un testigo del pasado que se niega a morir. Al volante iba una figura que nadie esperaba ver en ese estado, don Richard Lancaster, con su sombrero beige de ala ancha, camisa blanca de lino abierta en el pecho y una bufanda marrón atada al cuello. El viejo patrón bajaba del asiento con esfuerzo, pero con autoridad. Su piel estaba pálida, sus manos temblaban un poco, pero sus ojos azules ardían con un fuego intacto. «¿Es real?», susurró Jacob. «Es don Richard», confirmó George, con la voz quebrada por la emoción. «Está aquí». Esteban, desconcertado, bajó de su cuatrimoto y se abrió paso entre los trabajadores. «Abuelo, ¿qué haces aquí?». Don Richard descendió lentamente, apoyándose en Andrew y Jacob, pero sin soltar su bastón. Su mano temblaba, pero su presencia era firme. Lo que debía hacer hace semanas, evitar que destruyas lo que no entiendes. Esteban rió, nervioso, e intentó acercarse. «Abuelo,
No es necesario. Todo está funcionando. La cosecha va en tiempo. Los números son excelentes. Don Richard levantó una mano, y su voz, aunque gastada por los años, retumbó como trueno. Cállate, Esteban. He sido muchas cosas en esta vida, pero nunca ciego. Me alejé un tiempo para ver si estabas listo para algo más que un diploma. Me equivoqué. El ambiente se tensó como cuerda. Nadie se atrevía a moverse. ¿Quién te dio permiso para echar a Valentín Harper?, preguntó el patrón sin parpadear. Esteban intentó justificar. Él ya no rendía como antes. No se adaptaba. Era un obstáculo para el avance. Él es parte de esta tierra, interrumpió don Richard. Más que tú, más que yo. Y mientras yo respire, lo que hiciste con él no quedará sin respuesta. El aire se volvió más denso que nunca. El polvo en el ambiente parecía haberse detenido, suspendido entre las miradas fijas, los silencios contenidos y la incredulidad general. El campo, los tractores, los peones, todo en Silver Creek estaba quieto, expectante. Solo don Richard Lancaster hablaba, y cada palabra suya pesaba como plomo caliente. Esteban, aún parado frente a él, buscaba recomponerse, mantener la compostura. Tragó saliva, infló el pecho, pero sus ojos no podían sostener la mirada de su abuelo, esa mirada que durante décadas había dirigido la hacienda con firmeza y compasión. Abuelo, estás débil. No deberías haberte esforzado. No estás bien. Esto no es sano para ti. Yo tengo el control de todo, dijo con un tono que intentaba sonar protector, aunque teñido de ansiedad. Don Richard apoyó ambas manos sobre su bastón. Su voz fue más baja esta vez, pero más firme que nunca. No, tú no tienes el control de nada. Silver Creek sigue estando a mi nombre. Tú solo estabas aquí por confianza, una confianza que desperdiciaste. Un murmullo se extendió como una ola entre los trabajadores. George intercambió miradas con Jacob. Matthew apretó los puños con una mezcla de esperanza y rabia. Elisa cruzó los brazos, conteniendo un suspiro que se volvía lágrima. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Esteban con una sonrisa forzada. Que mi palabra no vale nada aquí. Estoy diciendo, respondió don Richard, elevando la voz sin necesidad de gritar, que mi palabra es la ley en esta tierra, y que tú la usaste como escudo para imponer arrogancia, maltrato y olvido. Pensaste que por usar máquinas y medir el tiempo en hojas de cálculo, sabías más que los hombres que sangraron por este campo. Te equivocaste. Esteban dio un paso atrás. La cuatrimoto detrás de él parecía de pronto pequeña, ajena, casi ridícula. Yo solo hice lo que creí correcto, optimizar, profesionalizar. Valentín ya no era eficiente. Valentín, interrumpió don Richard, alzando el bastón hacia el cielo, salvó esta hacienda en 3 ocasiones, en la sequía del 91, cuando tú ni siquiera habías nacido, en la plaga del maíz, cuando los bancos nos cerraban las puertas, y cuando tu padre quiso vender medio campo a inmobiliarias, fue él quien me detuvo en el último momento. La voz del patrón se quebró, apenas un segundo antes de recuperar el temple. Él es la raíz viva de este lugar. Y tú lo traicionaste. Traicionaste lo que significa llevar el apellido Lancaster. Un silencio más profundo cayó sobre el campo. Esteban ya no tenía nada que decir. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Era como si, por primera vez, el eco de su propia ambición le respondiera con vacío. Entonces, don Richard giró lentamente hacia los trabajadores. Sus piernas temblaban, pero sus ojos estaban más firmes que nunca. A partir de este momento, todas las decisiones administrativas pasan por mí, y será Valentín Harper quien dirija la cosecha de este año. Si alguien tiene objeción, que la diga ahora. Nadie habló, ni una voz, ni un suspiro. Entonces está decidido, dijo con solemnidad. Hoy esta tierra vuelve a tener alma. La noticia corrió más rápido que el viento. Antes de que el sol se pusiera sobre los campos de Silver Creek, los peones ya sabían. Valentín Harper regresaba, y no como trabajador raso, no como sombra del pasado, sino como líder de la cosecha, como la voz firme que la tierra siempre había escuchado. Frank, desde su mecedora vieja, encendió un cigarro con manos temblorosas cuando lo vio venir por el sendero principal. Te lo dije, viejo lobo. La tierra no olvida a los suyos. Valentín,
Apareció montado en el mismo caballo bayo que solía usar en los años de gloria, con la espalda recta, la mirada al frente y un sombrero nuevo que George le había dejado en la cerca esa misma tarde. Sus botas brillaban con polvo fresco y en sus ojos había algo más que dignidad, una determinación serena. Don Richard lo esperaba frente al granero, apoyado en su bastón, rodeado por los peones en semicírculo. El sol, al ocultarse, pintaba la escena de un dorado melancólico que parecía sacado de un cuadro. Cuando Valentín desmontó, todos los trabajadores se pusieron de pie. Incluso Esteban, con los brazos cruzados y la mirada perdida, se quedó en silencio, como alguien que ya no tiene poder sobre nada. Don Richard dio un paso adelante. Estaba más pálido que en la mañana, pero su voz seguía cortante. «Esta cosecha lleva tu nombre, Valentín. No me debes explicaciones. Solo necesito que esta tierra respire de nuevo». Valentín asintió. Luego se volvió hacia el grupo de trabajadores y su voz, que tantas veces había gritado entre tormentas y motores rotos, ahora salió clara, sin necesidad de alzar el tono. «No vine a mandar, vine a cuidar. Esta tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella, y si me acompañan, vamos a levantar la mejor cosecha que Silver Creek ha visto en su historia, no para demostrar nada, sino para honrar lo que hemos sido». George fue el primero en dar un paso al frente. «Estoy contigo, Valentín». Después vino Matthew, con los ojos llenos de emoción. «Yo también». Luego Jacob, Andrew, Elisa, Harold, uno por uno, todos se acercaron. Hasta Thomas, el niño, apareció corriendo con su dibujo arrugado en la mano y lo abrazó por la cintura sin decir palabra. Valentín le revolvió el cabello con cariño. Esteban intentó hablar. Dio un paso, pero su voz no encontró salida. Todos lo ignoraron. Fue entonces que don Richard extendió las llaves del viejo tractor rojo hacia Valentín. «Llévalo tú. Esta tierra necesita manos que sepan escuchar». Valentín tomó las llaves, con respeto, y caminó hasta el tractor. Subió despacio, ajustó los controles con familiaridad, y al girar la llave el motor rugió como si hubiera estado esperando solo por él. Con don Richard a su lado, sentado en el asiento auxiliar, Valentín manejó el tractor por la primera fila de maíz, seguido por los otros vehículos y los trabajadores a pie. Las ruedas marcaban el camino entre los surcos, mientras el cielo ardía en tonos naranja y morado. Los campos resonaban como si reconocieran el regreso de su verdadero cuidador. El último rayo de sol se desvanecía sobre los campos dorados de Silver Creek cuando Valentín Harper cruzó la primera fila de cultivo con el viejo tractor rojo. El polvo se alzaba detrás de él como una bandera y el cielo, encendido en naranjas y morados, parecía inclinarse ante cada surco abierto. A su lado don Richard Lancaster permanecía en silencio, sentado como un general que observa cómo su ejército vuelve a latir con honor. Los demás tractores seguían en fila, manejados por manos que conocían la tierra desde adentro. Los peones que por tanto tiempo habían trabajado con la cabeza baja, ahora levantaban la mirada. Por primera vez en días, había orgullo en sus movimientos. Jacob sonreía mientras blandía su azadón. Eliza manejaba uno de los tractores pequeños con el cabello al viento, sin esconder las lágrimas. Hasta Andrew, siempre nervioso, parecía haber encontrado paz en cada vuelta que daba en el campo. Las luces del granero se encendieron a lo lejos, y los caballos relinchaban como si sintieran que algo se había restaurado. Lo que estaba roto ahora se unía. Lo que estaba olvidado volvía a florecer. Esteban, solo junto a la cerca de madera, observaba en silencio. El celular en su mano brillaba, pero no contestaba. Ninguna llamada tenía ya valor comparada con lo que había perdido. Por primera vez, sus ojos revelaban algo que nunca había mostrado: arrepentimiento. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí, pero ya era tarde. Frank, sentado en el porche de su casa, encendió otro cigarro. Sonrió solo, viendo a lo lejos la fila de tractores y el brillo de las linternas bailando sobre el trigo. La radio tocaba un blues suave y sus perros dormían a sus pies. «Así se escribe la justicia, malditos», murmuró. «En la tierra, no en papeles». Valentín, con las manos firmes en el volante y los ojos llenos de recuerdos,
Se volvió un momento hacia Don Richard, que respiraba con esfuerzo. «Gracias por regresar». Don Richard respondió sin mirar. «No regresé por ti, Valentín, solo por ella, por la tierra, pero solo sabía que tú estarías aquí para guiarla cuando mis fuerzas faltaran». Valentín asintió y siguió adelante, no con gloria ni rencor, sino con la paz de quien sabe que cumplió su misión y que ahora el campo volvía a cantar. La cámara se aleja, el cielo se tiñe de morado y azul, las luces de los tractores iluminan filas perfectas de maíz, trigo y esperanza. Y en el centro de todo, el viejo tractor rojo avanzando como si el propio pasado lo empujara hacia un futuro más justo. Silver Creek. Silver Creek no era solo una hacienda. Era hogar, era historia, era redención. Los años pasaron como pasa la lluvia sobre la tierra, dejando marcas, abriendo surcos, haciendo germinar lo que parecía dormido. Silver Creek no volvió a ser la misma, porque nadie que sobrevive a una tormenta profunda vuelve a ser igual, pero sí volvió a ser su mejor versión. Valentín Harper permaneció al frente de la hacienda por 5 temporadas más. No dirigía con mano dura, sino con palabra justa y ejemplo firme. Su presencia era constante pero humilde. Nunca ocupó la oficina principal. Prefería estar entre los surcos, con las manos en la tierra, enseñando a los más jóvenes como Thomas, que ya adolescente se había convertido en su sombra. Lo llamaban el nieto que la tierra le dio. Don Richard Lancaster falleció 2 inviernos después del regreso. Murió en paz, en su cuarto, rodeado de los sonidos que amaba, el canto de los pájaros, el soplido del viento y el motor del viejo tractor rojo funcionando afuera. En su testamento, dejó una carta escrita a mano para Valentín con una sola frase: «Gracias por devolverle su alma a mi tierra». Esteban, después de la humillación pública, se fue sin despedirse. Durante años no se supo de él. Los rumores decían que se había ido a la costa, intentando abrir una empresa agrícola. Otros decían que vivía solo en un pueblo pequeño, lejos de todo. Pero un día llegó una carta a Silver Creek, dirigida a Valentín. No traía disculpas ni explicaciones, solo una línea. «Aprendí tarde, pero aprendí». George, Eliza, Matthew, Jacob y tantos otros siguieron como pilares de la hacienda, ahora más unidos, más respetados, más conscientes de que la tierra no se trabaja con prisas, sino con alma. Cada año, al inicio de la cosecha, Valentín abría el ciclo con las mismas palabras que una vez Don Richard le había dicho: «La tierra no necesita dueños, necesita guardianes». Y así, Silver Creek se convirtió en un símbolo de resistencia, de dignidad, de amor profundo por lo que no se ve pero se siente, las raíces. En el porche principal, junto a la mecedora de madera, aún hoy descansa un sombrero de ala ancha. Nadie lo toca, nadie lo mueve. Es un símbolo, porque aunque Valentín ya no camine entre los campos, su historia se quedó allí, en cada semilla, cada brote y cada surco bien trazado. Y los que llegan por primera vez a Silver Creek preguntan por ese hombre del sombrero, y siempre hay alguien que responde: no era dueño de esta tierra, era su corazón. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.